Bienvenidos a Global Local otra vez en nuestro tiempo de reflexiones. La reflexión de hoy la encontramos en Segunda de Samuel capítulo 7. Y les recuerdo que el lente o las gafas con las que estamos viendo los pasajes de este mes es el amor. Entonces todos los pasajes los estamos viendo a través de ese lente. Y, y habla de cosas muy bonitas. Hoy decidí grabar desde mi casa porque la historia habla de David, de su casa y de la casa de Dios. Y, y el contexto es algo súper interesante porque este libro, primera y segunda de Samuel, fueron escritos como un solo libro. Y, y habla de tres personajes principales, uno siendo Samuel, otro siendo David y otro siendo Saúl. Entonces estos tres eran los personajes principales de este libro y hoy nos enfocamos en dos de ellos. Eh, bueno, siendo también Dios uno de los personajes principales. Eh, entonces le recuerdo que es a través de las gafas del amor que vamos a ver este pasaje. Y ese es el contexto. Entonces si en este momento que están escuchando esta grabación no han leído el pasaje, les invito a que vayan a su Biblia. Pausen aquí, vayan a su Biblia, lean el pasaje, miren lo que nos dice la historia, porque en este momento no lo vamos a leer, sino vamos a hablar un poquito de la reflexión de este pasaje. Y volvemos a ver qué es lo que el Señor nos enseña. Bueno, entonces si ya volvieron, cuando nosotros vemos el pasaje, nosotros vemos que Dios le da reposo a David de todos sus enemigos. Entonces él está en un momento tranquilo y él habla con el profeta Natán y le dice: yo habito en una casota, una cosa así increíble, y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Cómo es eso posible? Y Natán le dice: hágale, vaya y construye una casa para el Señor, que era lo que él le estaba pidiendo a David. Y esa noche Dios le habla a Natán, el profeta, y le dice: dígale a David la siguiente cosa. Dice: usted me va a construir una casa a mí donde yo pueda morar. Esa fue como la principal pregunta que le, le hace Dios a David. Y él le dice: yo he habitado en tiendas y en tabernáculos y no he estado en casa. O sea, desde tanto tiempo y no les he pedido a ninguno que me haga casa. Y esa era una de las cosas que más me llamaba la atención a mí porque yo lo ponía como en una pregunta: ¿hay algo que yo le pueda dar a Dios que le agregue valor a Él? Y en realidad no hay nada, empezando por mis ofrendas o por cosas físicas. No hay nada que yo le pueda dar a Dios que le agregue valor a Él. Y tal vez David con un muy buen corazón, porque en realidad decía, después de que Dios le dio reposo de sus enemigos, él estaba tranquilo y estaba en una razón que él quería hacer la casa era para adoración al Señor. Y, y le dice: hay algo que yo pueda, yo pensaba, hay algo que yo pueda hacer que le agregue valor al Señor y no lo hay. Y el corazón de David parece tener el motivo correcto, pero falla en dar una respuesta apropiada a ese amor que está sintiendo hacia el Señor. Sin embargo, Dios conoce su corazón, eso es muy importante. Eh, Vamos sacando conclusiones de lo que vamos viendo y una es muchas veces yo voy a tener el corazón correcto para darle una ofrenda al Señor, no significa que mi ofrenda sea la mejor. Entonces, una cosa que él se aseguró era de hablar con el profeta y decir: está bien que yo haga eso. Y cuando presentemos nuestra ofrenda al Señor, presentémosla y digamos: Señor, esto es lo que te quiero ofrecer. Si hay algo en mi ofrenda que tal vez no esté bien, muéstrame, háblame y que pueda darte la ofrenda que es. Entonces, del versículo 8 en adelante, Dios aparece como el sujeto activo y David como el pasivo. Entonces, Dios dando de su bondad y David recibiéndola. Muchas veces podemos ver a David como este rey increíble con todas las cosas que había hecho y con todo lo que tenía, pero en realidad él era solo el recipiente del amor y de la bondad del Señor. Entonces, esa era otra cosa que yo pensaba cuando veía este pasaje. Las cosas que me han pasado, buenas, malas, todas las cosas que he adquirido, todo lo que Dios me ha permitido tener, yo lo veo como algo en lo que yo soy el recipiente de eso o como yo soy el dador de eso. Sé que, ¿será que yo estoy actuando como que he recibido todas las cosas que tengo, o a veces actúo como que estas son mías y yo soy el que mando sobre mis cosas, sobre mi tiempo? Y esto es algo que es muy claro en este pasaje, que es David solo es recipiente de toda la bondad del Señor. Y después todas estas, en el versículo 21 y 22 dice: todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu pueblo, a tu siervo. Por tanto,
Te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. No hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y esta es una parte donde David está adorando después de que Dios habla todo lo que él ha hecho por David. Entonces, la respuesta de David es adorar. Eh, Después David encuentra, y yo lo veía todo el pasaje como David encontrando descanso, mira a su alrededor y siente la necesidad de hacer una casa para el Señor. Dios lo calma, lo pone en su lugar, le dice, no, 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 tranquilo, esto es lo que va a pasar. Dios le recuerda que cualquier esfuerzo que él haga, en realidad va a ser inútil, porque Dios es el que es poderoso. Dios le promete a David bendición, David se somete y se humilla ante Dios. Y esta es la parte increíble, que Dios decide prometerle cosas a David. Entonces, no es que yo voy a presentar mi ofrenda a Dios para que Dios me prometa cosas, no, sino es del corazón que el Señor ve de David, que él decide actuar y moverse hacia él. Entonces, Dios le dice a David, mira hacia atrás y mira todo lo que he recibido ha venido de mí. Eso es lo que Dios le está diciendo a, a David. Y me hacía pensar en un pasaje en Primera de Juan capítulo 4, versículo 10, y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Me parece increíble porque es Dios diciendo que el amor consiste en que Él nos amó primero a nosotros. No que nosotros lo amamos a Él. Sí, nosotros pudimos amarlo porque Él nos amó. Y esa es como la conclusión. Y eso lo veíamos en la vida de David. David decide construir una casa a Dios. Y le dice, Dios, te amo y te voy a entregar todo esto y esto es lo que voy a hacer. Y Dios le recuerda, no, no, yo te amé primero. Y porque yo te amé primero es que tú puedes hacer esas cosas por mí. Y ahora lo que yo sacaba para mí, lo que quiero compartir con cada uno de ustedes es, cuando yo presento una adoración al Señor, yo debo recordar que es porque Él me amó primero a mí. Es porque Él me amó primero a mí que yo puedo presentarle esa ofrenda. Y esa ofrenda puede y debe ser llena de amor para Él. Y eso es lo que pasaba en donde David dio una ofrenda que en realidad estaba equivocada. Ahí lo muestra, no era lo que tenía que hacer. Dios no quería, no había pedido casa. Y lo que me parece tan importante es que Dios dice, ustedes no me pueden hacer una casa a mí. La casa donde yo voy a habitar va a ser una casa que yo mismo hago. Y el Señor nos hizo a nosotros. Y Dios quiere habitar en nosotros. O sea, eso era lo que él iba. Ustedes no van a poder construir una casa, sino que yo voy a construir mi propia casa, decía el Señor. Y el Señor nos hizo a nosotros el templo, el lugar donde Él habita. Entonces esas son razones para darle gracias a Dios y para darle toda la gloria y la honra. Entonces espero que sí, si quieren en los comentarios o hablar con nosotros o escribirnos y qué es lo que el Señor les enseña acerca del amor en 2 de Samuel capítulo 7 y que podamos compartir un poco de eso. Dios los bendiga, nos estamos hablando.